Pregunta 54 del Catecismo de Heidelberg. Pregunta 54 del Catecismo de Heidelberg. Yo quiero que para que aquellos que recién se unen a nuestros estudios pudiéramos comprender por qué nosotros estamos estudiando. Porque nosotros estamos estudiando con un catecismo. La palabra catecismo tiene que ver más que nada con algo que es muy importante. Es un sistema pedagógico de preguntas y respuestas. Ahora, no son preguntas para corchar o para hacer quedar mal, para avergonzar, para dañar, ni mucho menos para que ustedes sean evaluados. Porque alguno tendrá la idea, no, es que preguntan para ver si yo sé o no sé, y no tiene nada que ver con eso. Los catecismos se usan para instrucción. ¿Para qué se usan los catecismos, Caleb? Y eso es muy importante. Y es algo que yo quiero que sus mentes vengan, porque Dios diseñó el día del Señor para que nosotros seamos instruidos, para que nosotros seamos corregidos y para que nosotros seamos entrenados. ¿Saben cómo se resumen estas tres palabras? En una sola palabra. Preparar. Disciplina. Es que a veces nosotros cuando pensamos, estoy enfermo, el Señor me está disciplinando. Me robaron, estoy disciplinado. ¿Quién no se ha sentido así cuando le pasa algo malo? Estoy disciplinado. Ayer me engañaron y me dieron un billete falso. Es porque no diezmé o ofrendé. ¿Quién se ha sentido así? Más de uno. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes hoy consideren a través de la pregunta 54 del Catecismo de Heidelberg? La que tienen en pantalla. Dice, ¿qué cree respecto a la Santa Iglesia Católica de Cristo? Claro, algunos empiezan a decir, esa palabra hay que cambiarla. Porque la palabra católico, ¿qué traduce? Realicita, ¿qué traduce la palabra católico? ¿La Iglesia Católica? No, la palabra católico. Si sabes, está bien. Si no sabes, está bien. Raquelita, ¿qué traduce? ¿Qué significa más la palabra católico? ¿Universal? Muy bien, universal. Entonces, miren, fíjense que no hice la pregunta para corchar. Hice la pregunta para que todos aprendiéramos. Ahora, la Santa Iglesia Universal de Cristo. Pero ¿por qué no nos gusta la palabra católico? La relacionamos con una... Porque la relacionamos con una denominación de fe. Ahora, parte del catecismo, el catecismo que está haciendo, nos está instruyendo en diversas doctrinas. Y es muy importante, tanto como en el siglo XVI, en Alemania, en Heidelberg, instruirnos sobre la Iglesia Católica de Cristo. ¿Cale qué significa la palabra católico? Universal. Muy bien, ya aprendió. Ahora, Juan David, ¿por qué es la Iglesia Universal o la Iglesia Católica de Cristo? Muy bien. Está bien que no sepa. Y está bien que diga no sé. Porque a veces nosotros, ¿por qué no nos gusta participar? Porque estamos pensando en nuestro honor. Y lo importante es que el catecismo nos presenta dos aspectos fundamentales sobre esta pregunta. Primero, que el Hijo de Dios, desde el principio hasta el fin del mundo, reúne, defiende y preserva para vida eterna en sí mismo, mediante su Espíritu y su palabra, a una comunidad elegida en la unidad de la fe verdadera. ¿Se entendió o no se entendió? ¿O hay que explicarlo? Porque si se entendió, tranquilo, nos podemos ir. Terminamos la clase ya. ¿Cómo entendemos esta expresión?
que el Hijo de Dios desde el principio hasta el fin del mundo reúne, defiende, preserva para vida eterna en sí mismo mediante su Espíritu y su palabra de una comunidad elegida en la unidad de la fe verdadera. ¿Cómo pudiéramos reducir en pocas palabras qué creemos referente a la Iglesia Católica de Cristo en este aspecto? El Señor Jesús guarda a su pueblo desde antes de la fundación, en la creación y en lo que no vamos a ver nosotros. Era resumirla. Lo que ha dicho está perfecto, pero es resumirla. O sea, creemos en una iglesia invisible, porque ya hay unos que creyeron pero no están con nosotros. Una iglesia visible en todo el mundo que en este momento aún está en esta tierra. Y los que han de venir también hacen parte de la iglesia invisible. Era resumirlo, no era extenderlo. ¿Cómo se resume? ¿Cómo se resume? El diácono Sergio, ¿cómo resume? Resumir es 2, 3 palabras máximo. Los escogidos. Está por ahí, me gusta. ¿Cómo diácono? El remanente. Y el Señor guarda a su pueblo durante toda la historia. La perseverancia. O sea, ¿qué creemos respecto a la Santa Iglesia Católica? Que son los escogidos, que es el remanente. Me gustan esos resúmenes. Yo se lo voy a poner desde una perspectiva 2025, siglo XXI. Los cristianos. Porque acá dice que el Hijo de Dios, o sea, Cristo, o Jesucristo, es que desde el principio hasta el fin del mundo reúne, defiende, preserva para vida eterna en sí mismo mediante su Espíritu y su palabra a una comunidad elegida en la unidad de la fe verdadera. Ahora yo le digo, acá estamos reunidos, ¿quiénes? Todavía no he avanzado, Juan David, ni una sola diapositiva. Sus hijos. Su iglesia. Los cristianos. ¿Sí? Estoy en la primera parte de esta pregunta, hay que estar marcadita en rojo. Los cristianos se reúnen en la fe. ¿Reunidos por quién? Por el Santo Espíritu de Dios o enviado por Cristo, ¿sí? Para ser defendidos, preservados, porque somos la comunidad elegida. Ahora, miren lo interesante, por eso yo les digo que el resumen es los cristianos. La segunda parte dice, creo también que yo soy. Ahora miren, fíjense, pasamos de lo general, de lo plural, a lo particular, a lo individual. ¿Qué crees tú? Ahora miren lo interesante, ¿para qué estamos aquí? Estamos aquí para manifestar nuestra fe. Si usted no viene a la iglesia creyendo y buscando a Dios, creyendo que aquí lo va a encontrar, está perdido. Por eso viene distraído, viene pensando, viene a hacer otras cosas, o no viene. Y a Él solo lo podemos encontrar con el estudio de su palabra. Lo interesante de todo esto es que lo que yo creo es lo que va a creer un miembro en China, un miembro en África, un miembro en Canadá, un miembro en Chile, en la Patagonia, en Brasil. Cualquier miembro tiene que creer lo mismo. La pregunta es, ¿ustedes vienen a la iglesia para eso? Porque de eso se trata madurar en la fe. Y la pregunta del catecismo es intencional. Y es ahí donde yo tengo que nosotros pasamos a la siguiente, ¿sí? Entonces, está en dos perspectivas, ¿sí? Partimos de que todos los elegidos, ya sé de dónde sacaron la idea de elegidos, porque se me adelantó en la siguiente diapositiva que tiene que aparecer poquito a poquito las palabras. En pantalla, ¿qué están viendo ustedes? Son todos los elegidos, la iglesia. La iglesia son Todo todos el diagrama completo. Ok, el diagrama completo, pero ese diagrama completo debía haber aparecido de a poquitos, ¿sí? ¿Por qué razón? Ahí.
Porque cuando nosotros vemos, hay una flecha horizontal. ¿Qué quiere decir? Que todos los seres humanos elegidos, ¿cómo se van a llamar? Miembros o cristianos. Siguiente diapositiva. ¿Y eso qué conforman? Iglesia. La iglesia. Despacito, Juan David. ¿Sí? Ellos conforman la iglesia. Y miren, esta línea horizontal está de manera clara, hecha de manera pedagógica, porque va a cubrir dos aspectos. La cronología. Y la cronología tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. O sea, los del pasado, ¿qué creían? Lo mismo. Lo mismo que los que hoy en el presente nosotros creemos. Y los que están o vendrán a futuro, ¿qué deben creer? Ahora, fíjense que aquí nosotros tenemos un futuro inmediato. Es Caleb, es Julieta, es Iván. Son niños. Cuando ellos crean que van a la iglesia, ¿a qué van? A manifestar lo que otros cristianos en el pasado presente manifestaron. ¿Quién es el pasado presente de los niños? Los padres. Y el pasado es los padres de nuestros padres. Y eso es lo que dice la Biblia. Cuando nosotros reunimos en esa línea horizontal a todos, estamos hablando de la iglesia católica. Ivoncita, ¿qué traduce católico? No sé. Raylis, ¿qué traduce? No le soplen, no le soplen. Vale. Cale, ayuda. No, sí, Calé se lo sabe, él ha respondido 2 veces. Pero Raylis es la que tiene que aprender. ¿Cómo? Muy bien, universal. O sea, la palabra católico es universal. Nosotros no somos la iglesia católica de denominación, de nombre. Nosotros somos católicos porque la palabra católico es universal. ¿Qué implica católico? Que la iglesia pasada, presente y futura, que se llama cristiana, ¿qué manifiesta? La misma fe, la misma realidad que la pregunta nos estaba dando a conocer, que Jesucristo ha reunido a cada uno de los elegidos por medio de la fe para vida eterna. Y eso es algo fundamental. Por eso nosotros es lo que tenemos que hacer. Ahora sí, la siguiente clic. Entonces, de manera vertical, todos tienen en su cronología una experiencia o una realidad. Me explico, solo piensen. En la cronología es pasado, presente y futuro. ¿Eso qué plantea? De Génesis hasta que el Señor venga, hasta Apocalipsis 21 y 22. Listo, todos los creyentes creen la misma cosa, todos pertenecen y son reunidos en la fe, son reunidos por Cristo para que nosotros seamos alimentados. Como somos todos, eso se llama universal. Por tanto, la iglesia de Cristo es católica, no de denominación católico-romana. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que somos católicos porque todos creemos lo mismo. Solo imagine eso. Ahora, yo les voy a decir algo. Ustedes aquí, ¿a qué vinieron o a quién vinieron a adorar? A Dios. A Dios. Ahora solo piensen un poquito hacia atrás. Cuando Martín Lutero, Juan Calvino, todos los reformadores dijeron volvamos a la Escritura, ¿qué tenían en mente ellos? A Dios. Cuando se reunían en culto. O se reunían. Habían creído, la forma como habían creído. Sí, claro, pero todos tenían la misma idea. Nos venimos a reunir a adorar a Dios. Hebreos 11, versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo dice Hebreos 11, 1 y 2? ¿Quién lo busca y me lo lee, por favor, para que activen el cerebro? El cerebro tiene que estar en actividad constante para que nosotros... Pues la ¿Señor? Es pues la fe y la certeza de lo que se
era la convicción de los que no se porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ok, ¿por qué damos entonces mal testimonio? Que desconocemos a los antiguos. No, porque a veces venimos sin fe. Y eso no es pecado, mis hermanos. A veces nuestra fe decae. A veces nosotros tenemos que reconocer que los elegidos tenemos que pedirle a Dios, aumentanos la fe. Una actividad mecánica es una actividad sin fe. Si usted viene acá simplemente porque yo sé que los domingos tengo que venir, ¿a qué viene? A calentar el asiento, a saludar a los hermanos. Y durante todo el culto, ¿cómo está? Desconectado de la adoración. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos ha enseñado en todo su testimonio, ¿cómo decía Ivoncita en Hebreos 11:1? 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella, cuando dice por ella, ¿a qué se está refiriendo? A la fe. ¿De quién? De los creyentes, de los antiguos. De los antiguos, del pasado. O sea, yo como doy buen testimonio. Yo acá no vine a lucir mi corbata roja. A mí me gusta mucho la corbata roja, como se han dado cuenta. Tengo de muchas formas y muchos colores, pero me gustan las corbatas rojas. Es en serio. Pero yo no vine a lucir acá corbatas, ni vestido. Yo vine a encontrarme con Dios y aprender de la palabra de Dios. Yo en el año 2025 estoy haciendo lo mismo que hizo Martín Lutero, Juan Calvino, los reformadores, prerreformadores, lo que hicieron los apóstoles, lo que hicieron los profetas, lo que hicieron los patriarcas, lo que hizo Adán cuando Dios lo llamó. ¿Adán dónde estás? Y Adán salió corriendo. No, salió corriendo a la presencia de Dios, porque ahí nota que habló inmediatamente. Señor, escuché tu voz y me asusté. Es que la pedagogía de Dios es impresionante. ¿Por qué somos católicos? Porque la iglesia es universal y todos hacemos siempre lo mismo. Alguno piensa, ay, no, es que hagamos algo novedoso para Dios. No. No hay cosas novedosas para Dios. Ni el pecado es novedoso, ni las buenas obras son novedosas. Porque las buenas obras fueron determinadas por Dios para agradarle a Él. Como dice Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, cualquier buena obra que usted esté haciendo hoy, voy a hacer un ejemplo, dijo, hoy voy a estar concentrado, voy a aprender, porque soy un elegido de Dios, porque tengo una relación vertical con Dios. ¿De eso se trata? La diapositiva. Entonces, explico la diapositiva. La iglesia, en su forma horizontal, manifiesta dos aspectos: la cronología, pasado, presente y futuro. Todos harán exactamente lo mismo. O sea, es universal, eso es católico. Pero cada quien, desde su perspectiva o su realidad histórica, tiene una comunión vertical con Dios. Por eso hacemos lo mismo. ¿Es claro? ¿O tienen alguna pregunta? Muy bien. Entonces, si estamos entendiendo esta realidad, nosotros somos una iglesia cristiana católica. ¿Por qué, Julietica? ¿Por qué somos una iglesia cristiana católica? Porque pensamos lo mismo. ¿Quiénes? ¿Quiénes pensamos lo mismo? Todos, pero ¿quiénes todos? La idea es aprender, hija. Cuando tú dices todos, ¿te estás refiriendo a todos los que hoy vinieron acá a la iglesia? ¿O todos, desde Génesis hasta Apocalipsis? Déjenmela a ella que está aprendiendo. ¿Tú qué piensas? Tranquila, hija, si te equivocaste, acá aprendemos todos. Yo también me equivoco. Tú has visto que a veces me equivoco leyendo y su mamá me corrige. Dice, no dijo eso, dijo lo otro. Y yo, amén.
Obviamente que estamos hablando de todos los cristianos. Yo te voy a decir, Julietica, la misma pregunta, pero de otra manera. ¿Tú crees que Abraham tenía la misma fe que nosotros hoy tenemos? ¿No? ¿Por qué? ¿Y tú crees que tú tienes la misma fe de tu mamá? ¿No sabes? Muy bien, entonces ¿cuál va a ser la respuesta? Todos los cristianos de todas las épocas, pasado, presente y futuro, vamos a tener la misma fe, porque la fe es un don de Dios. O sea, Dios a todos los cristianos, no importa en qué idioma hablen, no importa de qué raza sean, no importa de qué época sean, tienen la misma fe. Por eso la Iglesia de Cristo es católica. Y la palabra católico, ¿qué significa, Johan? Solo dije Johan para que la aprenda. Julietica, ¿qué significa la palabra católico? ¿Ah? Ay, pero hace un rato respondiste. Calé, ¿qué significa la palabra católico? Universal. Julietica, ¿qué significa la palabra católico? Universal. ¿Qué significa universal? Que son todos. Todos los elegidos desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando decimos que somos la Iglesia Católica, no estamos hablando de una denominación. Siguiente diapositiva. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O no hay preguntas? Cuando usamos la palabra iglesia, estamos hablando de una palabra griega. Sí, porque vamos a relacionar católico con iglesia e iglesia con católico. Johan, ¿ya aprendió qué significa católico? ¿Qué significa? Universal. Universal. Y cuando decimos universal, se refiere a Johan, a todos, pero ¿todos quiénes? Todos los elegidos, todos los que son de fe. Por eso es la Iglesia Universal o la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces la palabra iglesia yo quiero y necesito que nosotros aprendamos, porque es una palabra no usada siempre de manera religiosa. ¿Sabían eso? En el tiempo de los apóstoles la palabra iglesia se usaba de manera sociopolítica. Los que tienen apartamentos, una vez al año los obligan ¿a qué? A una asamblea, a una asamblea extraordinaria, donde definen que las cuotas o los pagos o los aportes o quieren solucionar problemas. ¿A qué los obligan una vez al año a los que tienen propiedad horizontal o viven en conjuntos residenciales? A una asamblea. La palabra asamblea en griego, ¿cómo se traduce? Denisita, ¿cómo se traduce la palabra asamblea en griego? Eclesía. O en nuestro español, iglesia. O sea, fíjense que de esa misma manera, en los tiempos de los apóstoles, cuando decían vamos a hacer una asamblea, es una convocación que era sociopolítica. Cuando digo sociopolítica, era que no era para asuntos de fe o de religión. ¿Qué es lo que sucede? Que Dios en su providencia hace que los cristianos se separen del templo que estaba construido en Jerusalén. Y al separarse del templo de Jerusalén, que siempre reunía centenares de personas, si ustedes algún día vayan y googleen y miren cómo era el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, ese templo, ¿se acuerdan que en Ageo los viejitos cuando lo miraron, todos los jóvenes estaban contentos de que habían construido una cosa extraordinaria y bonita? Y los viejos, ¿qué dijeron? ¡Qué vergüenza de templo! A nosotros los padres nos pasa. Sí, nuestros hijos hacen cosas bonitas y a veces nosotros queremos más.
Ahora, Dios en su providencia, ¿qué hizo? Como ya se cumplieron todas las señales del templo, los sacrificios, lo que enseñaba el incienso, lo que enseñaba los panes de la proposición, los candelabros, se fue rasgado el velo del templo y la presencia de Dios vino al creyente, nos permitió reunirnos en pequeñas congregaciones o asambleas. ¿Que hoy qué significa la asamblea del creyente? ¿Cómo se llama? Iglesia. Muy bien, estamos progresando mucho. ¿Por qué? Porque la asamblea es la comunidad de los elegidos, llamados y salvados para ser congregados y conformados como familia o pueblo especial. Fíjense que la Biblia dice en todo Hechos una y otra vez, y Dios añadía a los que eran salvos. Y es muy curioso porque Dios levanta congregaciones en diferentes sectores del mundo conocido. Y muchos hablan hoy en día que la iglesia ha estado unida, que nunca se ha dividido. Mentira. La iglesia siempre ha tenido divisiones. En Hechos 15, ¿qué pasó, diácono Mario? Fue Marcos para un lado y Pablo para otro. Y no solamente eso, sino estaba Pedro y Pablo también disgustados. Porque siempre Dios, que ha tratado de hacer es evitar que nosotros seamos una sola iglesia, como un monolito de fe. ¿Se acuerdan cuál fue el primer monolito de fe que se levantó en la Biblia? La Torre de Babel. La Torre de Babel. Dice que todos los hombres hablaban una sola lengua, tenían un solo propósito y querían hacer algo que para nosotros es loable, solo que nosotros no lo vemos porque vemos que es una denuncia en la Biblia. Pero todos, ¿qué dijeron? Todos queremos unirnos y estar juntos y llegar al cielo. ¿En qué estaba mal eso? Ellos querían darse un nombre para sí mismos. Sí, eso está bien, pero ¿en qué estaba mal? ¿Por qué estaba mal fuera de eso? Porque no era para la gloria de Dios, sino para la gloria No de era el Dios. camino. Sí, pero cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de la voluntad de Dios. O sea, es que eso de la gloria de Dios a mí me gustaría, porque a veces uno dice, es que yo voy a la iglesia para la gloria de Dios. Entonces, cuando estamos cantando, levantamos las manos, aplaudimos, decimos aleluya, amén y nos gozamos. Y estamos predicando y no es para la gloria de Dios. O a veces estamos orando y no es para la gloria de Dios. O a veces estamos en otro momento leyendo la palabra y no es para la gloria de Dios. Y les voy a decir cómo. Cuando usted se levante y deja de hacer lo que estamos haciendo para la gloria de Dios, salvo que sea una necesidad supremamente necesaria. Pero hay personas dentro de la iglesia que se levantan a ir al baño no para orinar ni a hacer alguna necesidad necesaria, sino para verse en el espejo por 5 o 10 minutos. Yo he tenido la desagradable sorpresa que he entrado y la puerta abierta y estaban contemplándose. Y yo digo, ¿a qué entran al baño a eso? O abren la llave y siguen contemplándose, no como que sepan que estoy haciendo algo con la llave. Y olvidan que la llave cuando está abierta hace shhh, cuando nada se está haciendo, porque cuando uno se está lavando no hay sonido. Cuando decimos que hacemos algo para la gloria de Dios es que estamos buscando la voluntad de Dios. Y Babel no estaba haciendo la voluntad de Dios, porque en Génesis 1:26, cuando Dios llamó a su pueblo, ¿qué significa la palabra Adán, Railis? Adán. Karina, ¿qué significa la palabra Adán? Háblame fuerte, Adán, ¿qué significa? Camilo, ¿qué significa la palabra Adán? Muy bien. ¿Te la soplaron o la sabías? Humanidad. Fíjense que ya cuando Dios pensó en un solo hombre, dijo, este hombre es la cabeza representante de un pueblo, de una asamblea, de una congregación, de una catolicidad o una universabilidad. ¿Y qué le dijo? Fructificad, multiplicad, llenad el mundo ¿de qué? De la imagen y la semejanza de Dios.
¿Y qué hizo Babel? Nos quedamos aquí, nos ponemos como un monolito de fe, y Dios dijo, la maldad de estos hombres es terrible. Aún muchas veces nosotros, queriendo hacer lo bueno, podemos estar haciendo lo malo. Por eso la palabra eclesía es usada a partir del tiempo de los apóstoles. Miren lo interesante. ¿Qué significa la palabra eclesía? Asamblea, congregación. Entonces, ¿qué se hacía en ese tiempo? De manera sociopolítica se convocaba al pueblo para resolver asuntos. Ahora se convoca al pueblo, así como hoy. ¿Qué tuvieron que hacer para estar aquí hoy? Muy bien, salir de sus casas. Es que no es iglesia detrás de las cámaras. La transmisión web es para las personas que no son parte de la iglesia o que son parte de la iglesia y por una situación no de cansancio, no de falta de ganas, sino porque, oiga, me rompió un pie, no puedo ir, no hay quien me lleve. Yo me puedo quedar en casa a disfrutar de la enseñanza, de la coinonía con los hermanos. Pero no es porque, ay, es que hoy desperté sin ganas. Dios, ¿qué dice? Es el único mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo o para apartarlo. 6 días trabajarás, haz lo que tú quieras allá bajo mis normas, pero este día es mi día. Entonces, ¿qué hace la palabra eclesía y católico cuando usted lo une? O sea, nos saca afuera a todos los cristianos. ¿Para qué? Para practicar nuestra fe. Para reunirnos en torno a la fe. Siguiente diapositiva. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la iglesia se originó en el corazón de Dios y se manifestó en la historia de la creación de la humanidad y de la redención del primer salvo y su familia. No se ve nada. No, pero es porque está en blanco. Sigue dándole clic. Otra vez clic. Ya, sí, otra vez clic. Otra vez clic. Porque estamos en la diapositiva azul. Es que le puse muchos efectos, entonces... Exacto. Entonces, queridos hermanos, es la voluntad de Dios nosotros participar de la iglesia. Miren, queridos hermanos, ayer yo meditaba algo por la tarde que siempre yo he enseñado. Y es que nosotros tenemos que prepararnos para venir. Si usted no descansa el sábado, si usted no se acuesta temprano, ¿cómo pretende adorar en espíritu y en verdad? Algo que Dios planeó en su corazón. Génesis capítulo 2, versículo 1. ¿Quién me lo lee, por favor? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ok. Dios cuenta los días de la siguiente manera. Miren, para que aprendan. 1 y 2, Génesis 2, versículos 1 y 2. Dios cuenta el tiempo de la siguiente manera. Él, Dios, no nosotros. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Y miren, en el sexto día pasa algo muy importante, mis amados hermanos. En el sexto día pasa algo supremamente importante y maravilloso, y yo quiero que ustedes sean conscientes. ¿En qué día estamos, Karina? Dije que Dios tiene unos días importantes. El día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6.
Este es el 6. 5 más 1, 6. Y él hace algo importante ese día en las horas de la tarde. Crea al hombre. ¿Cuándo lo creó al hombre? En el día sexto. Por la tarde. O sea, el hombre ahí no tiene ni un día. Y Dios cuenta el séptimo día, que es Génesis capítulo 2. ¿Y qué es lo que hace Dios en ese día? Desde su corazón. El séptimo día de Dios es el primer día ¿de quién? Para el hombre. Para el hombre. Y eso me parece extraordinario. Porque en ese séptimo día de Dios, que es el primer día del hombre, Dios convoca ¿a quién? ¿A quién convocó ese día? A Adán. ¿Qué traduce Adán, Johan? Humanidad. ¿Qué significa, Karina, humanidad? Ajá. ¿Qué significa humanidad? Yo te voy a decir para que pensemos. Negros, blancos, chinos, mestizos. Todos los que tienen cabeza, tronco, extremidades, piensan, toman decisiones, tienen emociones. Todos los que tienen moralidad escrita en su corazón. Eso significa humanidad. En Adán Dios creó al ser humano y convocó su asamblea. ¿Pueden leer nuevamente Génesis 2, versículos 1 y 2? Fueron pues acabados los cielos y la tierra. Más duro. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Muy bien. Si ustedes no se dan cuenta, Génesis nos cuenta que Dios hizo toda la creación física del universo y creó los ángeles. Y luego los convoca a todos a una asamblea para su gloria. Eso se llama Iglesia Universal. Hoy, mis amados hermanos, estamos reunidos buscando la gloria de Dios, buscando la presencia de Dios. Y en el futuro, siguiente diapositiva, va a ser de la misma manera. Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa impura o que se hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son iglesia? Los Inscritos. elegidos. Eso me parece extraordinario. ¿Quiénes son iglesias? ¿Quiénes son sacados afuera? Ahora, no somos sacados afuera de las casas ahora. Ahí vamos a ser sacados afuera de este mundo caído. Por eso no es importante las celebraciones parentales, ni folclóricas, ni culturales, sino las que son por medio de la fe, porque serán para la eternidad. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. ¿Cómo dice ahí, Eliana? En Apocalipsis 21:20-15. Ahí está en el texto, en la pantalla, si tú lo puedes leer con toda claridad. Siguiente diapositiva, siguiente clic. Eso, gracias. Ahora sí. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué crees que significa ese versículo, Eliana? Muy bien, yo te lo explico. Estamos hablando de la iglesia. Y la iglesia son todos los
Elegidos. ¿Y los elegidos dónde están inscritos? Según esos textos. En el libro del Cordero. Eso es algo claro para nosotros. Quien no está inscrito en el libro del Cordero, ¿dónde estará? Ahora, no tengan miedo, queridos hermanos, que los descubran en un pecado. No tengan miedo de las consecuencias en esta vida. Tengan miedo de no tener la fe y de no estar reunidos para adorar a Dios. Entonces vamos a hacer una pregunta, ¿les parece? Pero nadie va a decir nada. Y se la vamos a decir a Patricia Ospina. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra católico? No lo mire a su esposo que no le puede soplar. Es que tenemos que aprender. Caleb, ¿qué significa la palabra católico? Fuerte. Universal. La pregunta mía es, ¿la iglesia de Cristo es universal? Sí, porque contempla a los creyentes desde Génesis hasta Apocalipsis, porque todos son los inscritos en el libro de la vida. Y quien no esté inscrito en el libro de la vida, Eliana, ¿qué le pasa? O sea, si usted ama a alguien profundamente, como amigo, amiga, familiar, pariente, ¿qué tiene que procurar para encontrárselo en la eternidad? Que sea cristiano, queridos hermanos. Siguiente diapositiva. Rápido, porque el tiempo me ganó. Siempre ese tiempo. Oiga, ¿ustedes no pueden congelar el tiempo? Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10. ¿Saben qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde Dios derramó sus bendiciones? En el trono de Dios antes de la fundación del mundo. ¿Cómo lo hizo? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Qué significa, John, la palabra santos? Y usted sí, muy bien. No ha olvidado sus clases. Apartados, no significa sin pecado. Y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Siguiente diapositiva. Entonces, la iglesia es una asamblea reunida por medio de la fe y la realidad de la redención de todos los tiempos, razas y lugares. ¿Es universal? Católica. Cuando nosotros decimos que somos una iglesia católica, no estamos diciendo que somos la iglesia católico-romana. Eso es un nombre denominacional. Cuando decimos que somos católicos, porque es la verdad de Dios. Por eso a mí me preguntan, ¿y usted en qué cree? ¿O qué es? Yo soy cristiano, evangélico, protestante, católico. ¿Sí se dan cuenta que cambian las cosas? Siguiente diapositiva. Con esta gráfica quiero ir terminando para que ustedes sepan. Y en pantalla está creación, caída, cruz y cielo. ¿Eso qué cuenta? La historia de la redención, o la historia que plantea la Biblia. La Biblia no es la biografía del pueblo judío. La Biblia no es la radiografía de Jesús. La Biblia no es la radiografía de una raza o cultura, ni de una religión. Es la historia del amor de Dios por aquellos que Él planeó para salvar. Dios creó, el hombre se rebeló, Dios redimió y lo reunió. Dios glorificó a su pueblo. Amén. Eso es lo que creemos de la Iglesia Católica. Espero haberlos animado, sobre todo a venir a congregarse para adorar a nuestro Dios. Siguiente diapositiva. Fin. Amado Señor y buen Dios Padre, gracias porque tú nos reúnes para tu gloria. Gracias porque eres nuestro Dios, Señor y Salvador. Permítenos, Señor, no desfallecer en la fe. Permítenos, Señor, ser limpiados de nuestro pecado. Permítenos, Señor, crecer en la fe. Aumentanos la fe.
Lávanos, límpianos, purifícanos. Y Señor, que tu iglesia pueda glorificarte en este día. En el nombre de Jesús, amén. Grabación.